Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros, hermanos. Pues tengo que decirlo, hasta que se me hizo conocer esta casa de oración, hermanos. La verdad que qué bendición poder estar aquí, poder, hermanos, ver este lugar que, créanme que me quedo maravillado, impresionado. Se me hace un lugar muy bonito. La verdad, hermanos, felicidades, porque yo sé que detrás de esto siempre hay trabajo, siempre hay horas, dedicación, esfuerzo, inversión. Y mis hermanos, de verdad, pues cuando yo veo este lugar, pues se queda corto con lo que se proyecta. Ojalá algún día, hermano, no sé si lo hagan comúnmente, proyecten a la iglesia, porque de verdad hay, hermanos, algo visualmente, hermanos, mucho que compartir con quienes seguramente siguen esta transmisión. Pero ¿saben qué es lo más bonito, hermanos, de este lugar? ¿Sí o no? Exactamente, hermanos. Todos ustedes que forman la Iglesia de Dios en este estado de Chicago, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y hermanos, de verdad me da mucho gusto ver algunos rostros conocidos, algunas caras, hermanos, que he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de ver en algunas ocasiones. Y sobre todo, hermanos, pues poder compartir este día con cada uno de ustedes. Les quiero pedir que tomen sus lugares, hermanos, por favor. Y bueno, mis amados hermanos, pues en esta noche quisiera con ustedes platicar, reflexionar brevemente sobre una situación en nuestra vida que me parece esencial, porque muchas veces el mundo mismo se pregunta cuál es el propósito de la vida del ser humano, cuál es el significado, qué es lo que hacemos en este mundo. Y muchas personas tristemente pasan su vida y sin saber, sin poder identificar cuál es la razón por la cual estamos aquí. Nosotros como iglesia es importante que tengamos claro esto, porque es la esencia para poder decir, ¿verdad? Yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo voy a vivir en la voluntad del Eterno. Poder entender, hermanos, la razón de nuestra existencia. Es algo de pronto simple, pero a la vez, hermanos, complejo, porque pocos pueden descubrir, ¿verdad?, el significado y la razón de por qué están aquí. Hay una mujer, hermanos, yo siempre he sido de la idea de que hay muchos seres humanos que sin necesariamente ser parte de nuestra iglesia o tener, hermanos, tal cual la fe que nosotros tenemos, gracias a Dios, hay muchas personas que naturalmente, y porque esencialmente Dios, hermanos, nos formó a todos con ese propósito intrínseco en nuestro corazón, como una necesidad, pero repito, muchas veces no lo identificamos porque nadie nos lo dice, está ahí guardado. Y hay cosas que naturalmente nos lleva, hermanos, a actuar conforme a ese propósito, repito, sin saber que lo estamos nosotros experimentando y viviendo. Y lo digo porque hay una frase que les voy a compartir en este momento, seguramente la han escuchado, y se le atribuye a una mujer conocida como Teresa de Calcuta. ¿Alguna vez oyeron hablar de esta mujer? ¿Sí? Una mujer, hermanos, que tuvo como característica el ayudar a los demás. Es conocida mundialmente por esa razón. Y cuando, hermanos, ella lleva una vida en este sentido, definitivamente tuvo acceso a parte, voy a decirlo así, del conocimiento de lo que la Escritura nos enseña al respecto. Y bueno, sin más, la frase dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Una frase, hermanos, de verdad muy interesante de analizar, muy valiosa, con mucho mensaje, con una esencia, hermanos, realmente profunda y hasta confrontante, porque, hermanos, el escuchar esto definitivamente nos confronta en el sentido de qué estamos haciendo aquí. La quiero volver a mencionar: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Qué triste es poder pensar que nosotros hemos llegado a esta vida, hemos pasado por este mundo sin, hermanos, servir, sin haber entendido para qué hemos estado aquí. Normalmente cuando algo se diseña, se inventa, pues es bajo un propósito, ¿sí o no? Por ejemplo, quien inventó esto que tengo aquí enfrente, ¿verdad?, tiene un propósito, no nada más alguien dijo, ¿verdad?, voy a hacer en un momento de ociosidad algo como esto,
para que esté ahí sin razón de ser. Se inventa, se diseña, se estructura, y de hecho esto que tengo frente a mí es una analogía de cómo funciona el oído. Quien diseña esto se basa en cómo trabaja el oído, porque el oído lo que hace es recibir energía acústica para generar energía eléctrica y llevarla en un punto, ¿verdad?, para que nosotros la podamos procesar en nuestro interior y discriminar, que es la palabra correcta, qué es lo que nosotros estamos escuchando. Bueno, esto más o menos hace lo mismo, ¿verdad? Recibe, genera energía acústica, lo procesa energía eléctrica y después llega a un punto donde a través de las bocinas nuevamente se genera una energía acústica y que llega, hermanos, a nuestros oídos. Fíjense qué interesante. Dice la Escritura, ¿verdad?, nada hay nuevo debajo del sol. Y en realidad el ser humano todo lo que hace, pues prácticamente, hermanos, se basa en lo que ya está creado por un ser más inteligente, mucho más sabio. Lo digo porque cada cosa, hermanos, tiene un propósito. La pregunta aquí es, hermanos, ¿nosotros hemos descubierto ese propósito? Porque evidentemente Dios nos creó, ¿verdad?, con una razón de ser. Hay muchas cosas que podríamos decir y responder al respecto si yo les preguntara cuál es el significado o el propósito de nuestra vida. Se me viene a la mente, por ejemplo, lo que dice Isaías, ¿no? Dice que nosotros fuimos creados para honra y gloria de Dios. Algunas traducciones dicen para alabanza, para darle alabanzas al Eterno. Y ahí encontramos, hermanos, gran parte de nuestro significado. Pero volviendo a lo que mencionaba en un principio, dice Mateo capítulo 20. Evangelio según Mateo capítulo número 20. Dice así el versículo número 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Esta mujer, hermanos, que he citado, ¿habrá leído estas palabras? Seguramente, hermanos, más de una vez, ¿sí? Ella toma definitivamente la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo en un momento expresó. Y evidentemente nosotros sabemos que quien expresa estas palabras es el Hijo de Dios. Estando en esta tierra, Él, hermanos, va a dejar un mensaje muy importante para la iglesia. Dice, yo, el Hijo del Hombre, yo no he venido para ser servido. Él, hermanos, tenía la autoridad para ser servido. Pues humanamente diríamos, por supuesto, el Hijo de Dios, el unigénito, ¿cómo no, hermanos, iba a venir? Y cómo no iba a ser digno de ser servido. De hecho, cuando, ¿verdad?, Jesús les deja la enseñanza de lavar los pies unos a otros, ¿verdad?, alguien le decía, pero Señor, ¿cómo tú me los vas a lavar a mí? Yo tendría que lavártelos a ti. Y Jesús, hermanos, le deja una enseñanza. No, es necesario, porque una misión importante que tenía Jesucristo en esta tierra y que hoy debe ser relevante para todos y cada uno de nosotros es entender, hermanos, cuál es el propósito de nuestra vida. Y Jesús, hermanos, lo deja muy claro. Si yo como el Hijo de Dios no he venido para ser servido, no lo dice así, pero creo que podríamos bien comprenderlo, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros como para pensar que nada más tendremos que estar aquí para ser servidos y no para servir? Por supuesto que cuando nosotros, hermanos, hemos comprendido o conocido, mejor dicho, el Evangelio, y hemos descubierto, hermanos, a Jesús y sus enseñanzas, debemos de entender esencialmente que nosotros estamos para seguir el ejemplo de nuestro Maestro, que es servir y no ser servidos. La realidad, hermanos, es que como carne es bien bonito que nos sirvan, ¿a poco no? Desde que llegamos, por ejemplo, a un restaurante y de pronto nos sentamos, pues queremos que venga el mesero y que nos atienda, hasta nos ponga una bonita cara, ¿no? Hay quien se prende cuando de pronto el mesero está enojado y ¿estás enojado? Casi ¿o qué estás haciendo aquí? ¿No? ¿Para qué viniste a trabajar? Hermanos, la verdad, como carne es bonito que nos sirvan. Es bonito nada más estar, ¿verdad?, así como que esperando a que todo llegue a nuestra mesa y en todas las áreas de nuestra vida, ¿no?
Decía alguien, un papá por ahí decía, yo nada más estoy esperando a que mi hijo crezca para ya poderlo mandar por los refrescos. Nos gusta que nos sirvan desde la carne, pero la realidad, hermanos, es de que Jesús nos enseña exactamente lo contrario. Quiero ver algunos pasajes, hermanos, dice Efesios capítulo 2, para poder dejar hoy, ¿cuál es ese propósito de nuestra vida? Y hermanos, creo que todos nosotros lo estamos viendo con claridad. Dice Efesios, pero vamos a tratar de argumentarlo un poco más. Efesios capítulo 2 dice el versículo número 10. Efesios 2, versículo número 10. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Criar y crear es muy diferente, pero no debemos de olvidar que la Reina Valera, cuando dice criar, es un español antiguo que en realidad se refiere a creación, no a crianza, porque la crianza es la que recibimos a través de nuestros padres o nuestros tutores desde que somos pequeños. El ser creados, solo uno, ¿sí o no? Nuestro eterno Padre, que es, hermanos, quien nos dio la vida. Dice que Él nos creó, ¿para qué, hermanos? Para buenas obras. Si dice, nos creó para, ya está hablando del propósito. Cuando nosotros vemos el término para, ya se está aludiendo al propósito de nuestra vida. Nosotros fuimos creados para eso, para tener buenas obras. ¿Cuáles? Venir el sábado a la iglesia, cantarle, es parte de, hermanos, pero hay algo más allá, algo más profundo que Jesús precisamente vino a enfatizar y a dejar muy claro. Yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Cumplir, hermanos, pues todos conocemos la ley, conocemos los mandamientos. Como iglesia tenemos la grande bendición de poder decir que estamos cumpliendo con Dios. Pero ¿habrá algo más allá? ¿Se acuerdan cuando aquel joven se llegó con el maestro y le dijo, oiga, Señor, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Guarda los mandamientos. Si nosotros le preguntáramos al Señor, seguramente nos respondería, guarda los mandamientos. ¿Qué le diríamos? Muchos de nosotros, pues los guardo desde pequeño porque los he conocido desde pequeño. A lo mejor algunos desde joven, pero los guardamos. Ah, ok, qué bueno. Bueno, hay algo más. Y es esto, hermanos, que hoy estamos nosotros platicando. Que yo sé que lo hemos escuchado, pero qué importante es poder hoy, hermanos, reafirmar esto que es esencial para que cuando nos toque descansar en el polvo de la tierra, podamos, hermanos, tener la satisfacción de haber cumplido con nuestro propósito. Yo quiero pensar que es muy triste, que debe ser muy frustrante ver que nuestros días, hermanos, van finalizando, repasar nuestra vida, voltear hacia atrás y de pronto seguirnos preguntando, ¿a qué vine a este mundo? Debe ser, hermanos, terrible. Qué mejor que Dios, hermanos, a través de su Hijo Jesucristo nos enseñe cuál es ese propósito, lo reafirmemos y lo vivamos, lo experimentemos. Dice la Escritura que fuimos creados para buenas obras. Y Jesús fue muy claro. Bueno, ya lograste una buena parte, cumples con los mandamientos, ve más allá. ¿Qué le planteó? ¿Se acuerdan? ¿Qué? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Eso es, hermanos, servir. Esa es la esencia, hermanos, de nuestra vida. Suena muy, hermanos, simple, pero es tan complicado hacerlo que ¿cómo se puso, hermanos? ¿Cómo se sintió? Se puso triste, le estaba revelando el mismo Jesucristo cuál era la razón de su existencia, y él, cuando escucha estas palabras, se puso triste. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, cuando somos llamados a servir, de pronto viene esa sensación y ese sentimiento a nosotros? Híjole, es que yo trabajo toda la semana y hay que venir a hacer faena el domingo, ¿no? No, ya estoy muy cansado, hermano. ¿Sí? No, pues hay que venir a servir porque a lo mejor va a haber reunión de obreros
Pues deberían de poner el ejemplo, ¿no? Que se sirvan ellos. ¿No? Hay que ir a evangelizar. No, hermano, pues es que no tengo tiempo, la familia también. Y hermanos, en vez de tomar una actitud de servicio, ¿no? De decir, es la oportunidad para poder cumplir con la misión de vida que yo tengo, nos ponemos tristes. Y a lo mejor no es porque pongamos una cara larga, pero con nuestras reacciones, con lo que contestamos o con nuestra evasión a la responsabilidad que tenemos, pues es lo que estamos manifestando, como aquel hermanos joven, ¿verdad? Quiero ver otro pasaje, algo bien bonito, dice Jeremías capítulo 1, dice Jeremías, profeta Jeremías. Capítulo número 1, dice así el versículo número 5. Fíjense qué hermoso pasaje. Jeremías capítulo 1, versículo número 5. Antes que te formase en el vientre, dice el Creador, te conocí. Y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. ¿Ustedes se habían puesto a pensar, hermanos, que alguien pudiera conocernos a nosotros antes de ser creados? Que ya sabía cómo íbamos a ser, que ya sabía si íbamos a ser morenitos, güeritos. ¿Se lo habían puesto a pensar? No, ¿verdad? Y ahora que lo saben, ¿qué piensan? Yo le diría al Señor, Señor, pues me hubiera echado la manita, ¿no? O sea, ¿por qué me diste estas orejas tan grandes, no? No, la verdad, hermanos, es de que esto es bien hermoso porque dice el Señor, le dice a Jeremías, antes que tú existieras, básicamente, yo ya te había santificado, yo ya te había elegido. Santificar igual a, decimos apartar, pero no nada más es apartar. Santificar es apartar para, ¿de acuerdo? Porque apartar, pues yo puedo apartar esto de aquí y ya nadie lo guarda, nadie lo toca y ahí se queda, es más, apáguenlo. Ya no cumplió su propósito. Santificar es apartarlo para darle un propósito. Y Jeremías, justo de parte de Dios, le dice, yo te aparté para. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hoy podemos entender que Dios nos apartó para un propósito, hermanos? Debemos de hoy asimilarlo, agradecerle a Dios y tomar ese propósito que Dios a todos y cada uno de nosotros nos ha brindado. Dice 2 Timoteo, quiero ver algunos otros pasajes antes de poder pasar a otro punto de esta reflexión. Dice 2 Timoteo capítulo número 1, versículo número 9. Dice así, 2 Timoteo 1:9, que nos salvó, fíjense, Dios nos salva y nos llamó con una vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Que nos salvó. ¿Para qué fuimos salvos, hermanos? ¿Para qué fuimos salvos? ¿Para simplemente que fueran perdonados nuestros pecados? ¿Para poder, hermanos, llamarnos hijos de Dios? Es parte pero hay algo más allá. La salvación es para que nosotros podamos vivir el propósito de nuestra vida. Si bien es cierto, la salvación implica una promesa más allá, más sublime, más grande, muchas veces incomprensible para esta mente finita, como es la eternidad. Pero hoy, hermanos, tú y yo hemos sido salvos. ¿Qué es salvar? Es rescatar. Y no fuiste nada más rescatado para que siga siendo el mismo. Es como si hoy, hermanos, diríamos, ¿no? Pues yo fui rescatado de los vicios, por ejemplo, ¿no? De las drogas. Qué bueno, pero pues me sigo drogando. Al final, ¿para qué sirvió el rescate? ¿Me explico? Pues absolutamente para nada, porque pues sí te rescatamos, pero al final sigues exactamente en la misma situación.
Dios, hermanos, nos salva precisamente para, una vez siendo respondida esa gran pregunta, ¿para qué estamos aquí? Entonces, hermanos, nosotros accionemos el para qué, el propósito de nuestra vida. ¿Ya nos dimos cuenta cuál es ese propósito de nuestra vida, hermanos? Servir. ¿Y qué es servir? También nos tendríamos que preguntar, ¿verdad? ¿Qué es servir? Y perdónenme, hermanos, lo que digo, hermanos, pero es también para incomodarnos. Yo siempre he dicho o pensado, ¿verdad? Dios nos tiene que incomodar y nosotros nos tenemos que dejar incomodar, porque si no nos incomodamos, hermanos, vamos a seguir exactamente igual sin accionar nuestro propósito. Y a propósito la pregunta, hermanos, estamos aquí nada más, y repito, perdón lo que voy a decir, para venir a calentar una banca, hermanos. ¿Estamos aquí nada más para estar sentados escuchando a un predicador? ¿Estamos aquí nada más para ver cómo los demás trabajan, hacen, y yo nada más, hermanos, como a veces el niño, ¿no? Malcriado, porque no hay otra manera de llamarle, nada más estirando la mano? No, hermanos, nosotros ahora somos los que tenemos que dar. Esta palabra, hermanos, me gusta mucho para entender qué es el servicio. Dar. Dios, hermanos, por esencialmente Dios es un ser dador. Y cuando la Escritura dice que Dios nos hizo a imagen y a semejanza, que yo sé que teológicamente, ¿verdad?, eso de la imagen tiene una manera de explicarlo, que es entendible, es correcta, pero cuando dice que nosotros somos semejantes a Él, es porque Dios, hermanos, nos ha hecho en buena medida y esencialmente con la esencia que Él tiene como dador. ¿Por qué dador esencialmente? Cuando Él crea las cosas, hermanos, Él está desprendiéndose de sí para poder en un momento dar. En nosotros el dar la vida, eso revela, hermanos, la esencia de Dios. Y a propósito voy a hacer esta pregunta, a ver, ¿qué me van a decir? ¿Qué necesidad, hermanos, tenía Dios, como todopoderoso, como único ser, de crearnos? ¿Qué necesidad tenía, hermanos, Dios de crearnos? ¿Tenía alguna necesidad? ¿No? Pues sí. La respuesta es todo lo contrario. Generalmente respondemos, pues no. Pero sí tenía toda la necesidad. Porque cuando alguien esencialmente, hermanos, y por eso el énfasis en esta palabra, ¿no? La esencia. ¿Cuál es tu esencia? Dios, hermanos, como un Dios dador, Él tiene toda la necesidad de crear, de dar vida. ¿Me explico? Es algo en Él natural, que si no lo hiciera, Él no podría ser Dios. Entonces, por supuesto que era toda la necesidad en el Eterno de crearnos. Y entonces, hermanos, en ese sentido, si nosotros somos semejantes a Dios, tendríamos que ir a nuestro interior, ¿verdad? Y despertar también esa necesidad de la cual Él nos impregnó y por la cual nosotros decimos somos semejantes a Él. Solamente que, hermanos, el pecado, que la maldad, todo lo que el hombre ha generado en esta tierra, ha ido, hermanos, sepultando, ¿verdad?, cada vez más esa esencia que nosotros tenemos. Y por eso nos duele, por eso nos cuesta trabajo el poder convertirnos en siervos. Hace rato mi hermano decía, ¿verdad?, ¿cuántos siervos y siervas? Y algunos como que, no sé si levantar la mano o no, me vayan a tachar de Pentecostés, no. No, clara es la pregunta, levanten la mano, ¿quiénes, hermanos, se consideran siervos? Pues hermano, por supuesto. A lo mejor algunos como que, es que no sé si realmente he sido un siervo. Y también es válido que hoy seamos confrontados para ver si estamos siendo verdaderos siervos o siervas, si estamos dando, compartiendo. Y el día de hoy, hermanos, justo he querido
compartir esta reflexión tan elemental, tan básica, pero a veces tan opacada de nuestra vida, porque yo he tenido, hermanos, yo creo que todos, mejor dicho, hemos tenido la grande bendición de conocer a grandes siervos dentro de nuestra iglesia. Y cuando digo siervos, entiéndase por que estoy incluyendo a muchas mujeres, si no es que más mujeres que hombres. A veces como que todo hablamos en masculino, pero entiéndase como muchas hermanas incluidas. A lo largo de la historia yo he conocido, de mi historia personal, infinidad de mujeres ejemplares, mujeres muy trabajadoras, mujeres de verdad que muchas veces hasta puedo decirlo así, en cuestión de obras nos rebasan a uno como obrero, nos quedamos cortos y muy limitados, ¿no? Porque aparte las mujeres son bien entronas cuando dicen yo voy a servir y a veces evangelizan más que nosotros como obreros, ¿no? Y es algo magnífico, es algo bien bonito. Pero tristemente, hermanos, también he visto pasar a muchos hermanos, muchas hermanas, que hermanos no logran asimilar que todos nosotros no solamente tenemos un propósito en la iglesia, sino en el mundo. Porque este propósito no es solo para ubicarlo y ejecutarlo dentro de nuestra comunidad, a lo que llamamos iglesia, sino es hacia el mundo. Si Jesucristo dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir, evidentemente cuando dice la Escritura que Él vino porque amó Dios al mundo, sabemos que Él vino a todo el mundo, no nada más por un grupo selecto. Entonces nuestro servicio, al igual que el de Jesucristo, por amor, por cierto, tiene que ser para con toda persona. ¿Cómo se puede servir, hermanos? Fíjense que alguna vez leía que en alguna iglesia, pues lo voy a decir así, cristiana, porque difícilmente encontramos nuestra iglesia en estas zonas orientales como son Corea, Japón, China, pero por aquellos lugares estaba leyendo que en alguna iglesia, particularmente en China, cuando le daban la bienvenida a los nuevos creyentes, le decían a esas personas más o menos estas palabras: Jesús ahora tiene un nuevo par de ojos para ver, nuevos oídos para escuchar, nuevas manos para ayudar y un nuevo corazón para amar a otros. ¿Qué les parece, hermanos? Si a partir de hoy, en vez de bienvenido, que el Señor le bendiga, hermano, bienvenido, porque seguro tú eras a lo mejor ese par de manos que necesitaba Dios en esta congregación, ese par de oídos que Dios estaba esperando. Ya le está dando, hermanos, un significado a esa persona. Ya desde que llegó le está diciendo, tú no estás aquí por casualidad. Y no nada más es que nos dé gusto a nosotros, sino que Dios tiene un propósito para ti, que hoy acabas de llegar a la iglesia. Debió ser esto, hermanos, impactante, ¿no? Bueno, de todos, insisto, podemos aprender, ¿sí? De todos podemos definitivamente aprender. Nosotros, hermanos, estamos aquí justo, yo no sé, y aquí yo no les puedo decir, ¿verdad? Tú eres mano. A lo mejor si le pregunto ahorita, a ver, ¿cuántas manos de Dios están aquí? Bueno, a lo mejor algunos me podrían decir, hermano, amén. A ver, ¿cuántos oídos de Dios están aquí? Bueno, a mí me gusta escuchar, a mí me gusta, creo que se me da, ¿no, hermano? El escuchar a la otra persona. Muchos se desahogan conmigo. Es más, sirvo hasta para que cuando aquella persona está muy triste me moquee aquí, ¿no? Y he servido para eso. Ah, ok, qué bueno. Pero yo te pregunto a ti, hermano, de manera personal, a ti, hermana, ¿hoy te puedes identificar como una mano de Dios, como un oído de Dios, como unos ojos de Dios, como un corazón de Dios para amar a otros? ¿Se sabe en el Salmo 145, 15 y 16, hermanos? ¿Sí o no? ¿No? Hay que practicarlo. Dice, los ojos de todos, sí se lo saben, ¿verdad?
Los ojos de todos esperan en ti. ¿Han analizado ese texto? Fíjense, hermanos, que pasó allá, al menos en México, en varias iglesias, no sé aquí, pero en localidades dejaron de decir el texto, porque antes era una costumbre que la iglesia tenía, que terminaba uno de orar por los alimentos y toda la iglesia, los ojos de todos esperan en ti, y tú les darás. Se fue quitando en algunos lugares porque hay quien decía, es que ya parece rezo, porque no lo decimos y no lo razonamos. Y sí pasa, eso es una realidad. Hay cosas que a veces hacemos ya de manera mecánica en la iglesia, y cuidado con eso, ¿no? Digo, reflexión aparte, entre paréntesis. Pero yo me quedé pensando alguna vez, bueno, ¿y por qué no mejor le enseñamos a la iglesia a ser consciente, repasar o reparar en la mente qué es lo que estamos diciendo, en vez de eliminarlo? Y entonces alguna vez hablaba de esto con nuestros hermanos. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, dice el pasaje, los ojos de todos esperan en ti. El salmista le está diciendo a Dios, ¿no? Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida en su tiempo. Abres tu mano, tu Dios, y colmas de bendición a todo viviente. ¿Alguien ha visto, hermanos, que se abran los cielos y se ve así una mano del cielo y que reparta alimento a toda la humanidad? ¿No? Ok. ¿Por qué no? Porque precisamente, hermanos, Dios nos ha dado ese propósito de nosotros ser su mano, de nosotros ser ese corazón, de ser esos oídos. Totalmente de acuerdo cuando alguien le dice, probablemente tú seas esa mano de Dios. ¿Me explico? Cuando decimos, y abres tu mano, debiéramos estar diciendo, Señor, y si yo soy esa mano, úsame, aquí estoy, heme aquí. Ahí aplicaría con todo, ¿verdad? El heme aquí, envíame a mí. Y con esa alegría, cuando Pablo decía, ¿verdad? Dios ama al dador alegre, no al que, pero yo, a lo mejor el hermano, el que siempre ya sabemos que es el que, ¿verdad?, le gusta trabajar. Ya está, identificamos, ¿no?, a los que les gusta trabajar, y a veces como que la excusa más fácil es decir, pues es que siempre les gusta exhibirse y son los que quieren brillar. Yo no hago eso porque, no, a mí me gusta pasar desapercibido porque yo soy muy modesto, y lo único que realmente estamos justificando es nuestra flojera, nuestra apatía y nuestra falta de interés de cumplir con algo que esencialmente, hermanos, Dios puso en nuestro corazón: la necesidad, hermanos, de servir. Bueno, voy concluyendo. Todo esto, hermanos, es porque, les decía, he tenido la bendición de poder conocer a muchísimos hermanos y hermanas, de las cuales, pocas veces se los digo, pero de los cuales aprendo, de los cuales me empapo, de los cuales, permítanme la expresión, ¿no?, me robo su mejor energía, sus mejores intenciones, sus mejores obras. Siervos y siervas, hermanos, que están sirviendo, que están, hermanos, haciendo por el otro, que no solamente, hermanos, ¿sí?, están sentados mirando lo que los demás hacen, sino que están siempre dispuestos a accionar. Particularmente en este país, hermanos, yo me he encontrado, y se los digo sinceramente, no por estar aquí, he tenido, hermanos, la bendición de conocer grandes seres humanos, porque al final ese ser un gran ser humano, aquel que ha descubierto su propósito y que todo el tiempo está buscando de qué manera servir. Desde que tuve la oportunidad, hermanos, justamente, y ahorita qué bendición, ¿no? Dos de ellos, mi hermano Nati y mi hermana Cristal, ¿no? Nos conocimos la primera vez justamente que yo pisé suelo americano en Houston en el año 2013, en un congreso de jóvenes, ¿no? Y perdón que diga nombres, hermanos, yo sé que a veces como que hasta nos cuesta trabajo, ¿no?, y nos incomoda, pero la Escritura también nos enseña a honrarnos los unos a los otros. Importante es también decir con nombre y apellido, ¿no? ¿Por qué? Porque mis hermanos, ustedes lo saben, yo que les puedo contar, sirviendo, hermanos, a los jóvenes. Cuando yo empezaba y los veía, decía, wow, o sea, qué forma de trabajar, qué forma de hacer las cosas.
impactante, impresionante, y créanme, hermanos, creo que también nunca se los había comentado, pero yo esa vez me fui inspiradísimo porque dije, por supuesto, y mi hermano Esaú, por cierto, mi hermano Esaú Jaimes, recuerdo una noche y también aprovecho, hermano, para decirlo públicamente, porque uno viene con la encomienda, se acordarán, de establecer este proyecto Fortaleza IDI, y mi hermano Esaú fue así como que, adelante, hermano, que se realice, y pues yo lo agradecí mucho, hermanos. Yo lo agradecí mucho porque como ser humano, pues yo venía así como con los temores así de, pues, quién sabe si se dé, a ver qué pasa, no los conocía. Y eso es lo bonito, hermanos, de encontrarse con personas, siervos, que tienen esa visión de trabajar, de hacer bien las cosas. Porque ese es otro punto, aparte también, pero no lo quiero dejar de mencionar. Servir es no solo hacer por el otro, sino hacerlo bien. Ya el último pasaje, hermanos. Ya sé que ya se me agotaron los minutos, pero dice Deuteronomio capítulo número 28. No lo quiero dejar de leer porque esto es fundamental. Ubican ustedes Deuteronomio 28. ¿De qué habla, hermanos? Dos cosas básicamente. Es correcto. Bendiciones y maldiciones. Ok, bueno, en la parte de las maldiciones dice Deuteronomio 28, 47. Hoy que hablamos del servicio, dice: por cuanto no serviste a Jehová, tu Dios, con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, ¿hasta qué, hermanos? Hasta destruirte. A veces decimos, ¿verdad? Dios castiga. Realmente Dios ya ha puesto las reglas del juego, permítanme la expresión. No es que Dios, hermanos, esté interesado en destruirnos o en castigarnos, sino que Dios quiere despertar, hermanos, nuestra conciencia y decir, a ver, dice mi esposa, que cuando estaba en la universidad, había un maestro que les decía, oigan, ¿han escuchado a tal artista, a tal canción? Pues obviamente hablaba de canciones de sus tiempos, ¿no? No, pues nadie. A ver, ¿y esta otra? No, pues tampoco. Y dice que les comentaba el maestro, no, bueno, ustedes han pasado por la vida así, ¿no? Y esto me hace reflexionar porque Dios no quiere que pasemos por la vida así, hermanos, sino que abramos nuestro panorama y entendamos cuál es la esencia. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuál fue lo que trajo como consecuencia el ser, hermanos, destruidos, o el ser en un momento dado esclavos, el experimentar servir a sus enemigos, el no servir? ¿Sí lo leímos? 47, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios. Ahora, y esa es la parte importante, no solo se queda con el hecho de servir, o sea, el problema no es nada más servir o no, sino no haberlo hecho con la actitud correcta. ¿Sí? Gozarte. ¿Y cómo se goza uno, hermanos? ¿Nada más porque sí? No. Cuando hay razones, hermanos. Yo no puedo estar en un velorio, ¿no? Y qué feliz que se murió tal persona. Pues no, hermanos. Si yo me estoy gozando es porque hay razones. Y hoy la razón suficiente tiene que ser que Dios, hermanos, me creó, me salvó, me llamó para una vocación santa, y eso se llama servir. Así que, hermanos, enhorabuena por todos los que hoy han servido a Dios, por aquellos que han dado un paso más allá de solo quedarse, hermanos, como con aquel joven, con cumplir con los mandamientos, de poder abrir el corazón, de ver al otro, ¿verdad? Y mirarlo con amor, como lo hizo Jesús, y estar en la disposición de en que, aunque mi carne diga, ay, es que quién sabe si se lo merezca, porque aparte ni me saluda, ¿no? Quién sabe si se lo merezca, porque pues dicen que hasta trata mal a sus hijos, ¿no? Y empezamos a llenarnos la cabeza, a ver, tú cumple con tu propósito, ¿verdad? Es más, hasta Jesús alguna vez a alguno de sus discípulos le dijo, ¿no? ¿Qué a ti? Haz lo que te toca. Y hoy, hermanos, enhorabuena por todos los siervos. Y si tú aún no has dado ese paso,
quiero invitarte, hermano, hermana, en nombre de Dios, a que lo hagas y que apoyes y respaldes a quienes hoy están sirviendo y que lo buscan hacer bien, sin escatimar. Una última reflexión. Alguna vez estando en un evento de audio allá en la Ciudad de México, porque bueno, es parte de mi profesión, y alguna vez estando cotizando algún equipo de audio en una expo, pues me acerco, oye, ¿cuánto cuesta esto? Yo ya sabía de antemano que me iban a salir con una cifra alta, ¿no? Ah, bueno, antes de explicarte, dime, ¿de dónde vienes? Ah, mira, pues yo vengo de una iglesia, me interesa porque estoy cotizando un equipo para una iglesia. Ah, ya, ustedes, dice, ¿no? Nos englobaron. Ustedes los cristianos, dice, no escatiman en nada. Claro, yo sé que ya me estaba vendiendo, pero dijo algo bien cierto, hermanos. Existe esa visión, y repito, de todos tenemos que aprender y tomar lo mejor. En el común de lo que se le llama el cristiano allá afuera, si algo tienen, hermanos, es de que no escatiman los recursos, ni el tiempo, ni nada, para que las cosas se hagan bien, y como dice Pablo, con excelencia. Las cosas a medias, hermanos, ya no pueden seguir siendo una tónica de nuestra vida como iglesia. Si se va a servir, se tiene que hacer bien. Y bien, hermanos, implica no solo esfuerzo, no solamente tiempo. Muchas veces implica, hermanos, invertir. Porque ni siquiera es un gasto, es muy diferente, ¿verdad? Gastar a invertir. Invertir es igual a desembolsas porque eso se va a retribuir en un beneficio y no necesariamente económico. Dejemos atrás la mediocridad. A Dios no le gusta la mediocridad, porque no basta con servir, sino hay que hacerlo con alegría y alegría de corazón. Pasa a vosotros, hermanos.